Muy buenas noches, bienvenidos de regreso al programa. Estamos acá en el estudio una vez más con Fernando Olivera. Muchas gracias, Fernando, por estar acá. Gracias una vez más. Bueno, la primera vez que te entrevisté acá en Factor 11, conversábamos cómo en el 2001 tú alcanzaste casi 10% en las elecciones y yo te pregunté que por qué no endosaste tu voto a Lourdes Flores y haciendo eso hubieras permitido de que ella pasara a segunda vuelta sin que tenga que pasar Alan García. Y lo que tú me dijiste es que en ese momento era una corrida bastante importante de tu partido y que sí existían las posibilidades y que habían las mejores intenciones de hacer un gran gobierno, de ser el caso que ganaran las elecciones, pues la verdad es que tampoco no estabas tan lejos, tenían 10%, o por lo menos eso fue, incluso hubieron meses que llegaron como al 13% o más, si mal no lo recuerdo. En estas elecciones las circunstancias eran un poco distintas, ¿no? Había un temor bastante grande, que era el de Keiko Fujimori, que era inevitable, y había otro temor que muchos lo compartían, que era el que Verónica Mendoza pasara a la segunda vuelta. Se pensaba que Pedro Pablo Kuczynski ya no la hacía, porque mientras él iba en bajada, Verónica Mendoza iba con una viada tremenda, sobre todo cuando Alfredo Barnechea comenzó a bajar un par de semanas antes de la primera vuelta. En ese entonces tú tenías una intención de voto más o menos importante, o sea, tenías un 2%, estamos hablando de cientos de miles de votos quizás. ¿Tú en ese momento pensaste que quizás lo correcto hubiera sido retirarte y darle los votos a Pedro Pablo Kuczynski? O quizás mi pregunta debería ser, ¿tú sentís algún temor por Verónica Mendoza? Bueno, todo esto es, pues, perdóname un poco. No tienes por qué hacerlo. Un poco, ¿no?, de ciencia ficción, ¿no? Porque parte de cifras que básicamente son de las encuestadoras de la corrupción. Y lo segundo es que, yo te digo una cosa, después del debate tenía un crecimiento de un 1% diario, por decir lo mínimo. Inclusive hubo quien me lo reconoció. Estuvo, tú me lo dijiste la semana pasada. Y si algún día aquí se conociera un peritaje informático forense, veríamos que el fujimorismo no tiene mayoría en el Congreso, que el APRA no pasó la valla electoral y se la regalaron, que Goyo Santos pasó la valla electoral y le robaron los parlamentarios de Cajamarca y de Puno, y que nosotros también habíamos pasado la valla electoral. O sea, ahí ha habido toda una alteración que si estuviéramos en otro país ya se habría practicado esa pericia y tendríamos la suficiente madurez democrática para enfrentar institucionalmente lo que antes ya habían hecho el año 2000 con el fraude de la reelección, con actas de personeros y todo, con el fraude de la Constitución de entonces. Pero no nos quedamos allí, no podemos depender de las fuerzas que finalmente son sometidas por el enorme poder de este sistema de corrupción que nos gobierna y nos quiere seguir gobernando. Así que nosotros no adherimos porque nosotros seguimos el ejemplo de nuestros héroes. Cuando tenemos deberes sagrados que cumplir, los cumplimos hasta quemar el último cartucho. No nos rendimos, ni antes ni ahora, ni nos vamos a rendir, lo entregamos todo. Pero queremos ahora cambios reales. Ya he dicho, quiero cambios en la justicia. Yo no veo cómo nos reunimos con este mismo Poder Judicial corrupto, lleno de apristas, de fujimoristas. Sabemos de qué estamos hablando, los que consagran la impunidad en el caso de los petroaudios, en el caso de los narcoindultos, los que aplican prescripciones indebidas, los que efectivamente sancionan al débil con toda la pena que pueden y al poderoso ni lo tocan con el pétalo de una rosa. Y más aún si es un corruptor como Odebrecht, por ejemplo, o como OAS, esos ni son mencionados, esos entran y salen del país. Claro, ¿qué tenemos que hacer en este gobierno? Yo quisiera ver que dispongan, vamos a revisar los contratos del gasoducto del sur, que estaba valorizado en $1.200 millones y lo han adjudicado a postor único a $7.300 millones. Antes de darle la bendición y decir, vamos a destrabar ya, que funcione. No, señor. Primero, ¿cuál es el costo real? Nosotros no tenemos por qué pagar el costo de la corrupción, ¿no es cierto? O la refinería de Talara, la modernización. Hasta antes yo recuerdo haber escuchado que inclusive allí los técnicos cuestionaban si era viable, necesaria o no con los actuales precios
del petróleo. Más barato resulta importar y de mejor calidad. Pero ese contrato pasó de 300 millones a 3.700 millones de dólares. ¿Lo vamos a olear y sacramentar? Por eso vamos a vigilar ese sector energía y minas. Cuidado, cuidado, porque viene un hombre de Macroconsul, ¿ok? Y Macroconsul era el vocero, el relacionista público de ese contrato sobrevaluado. Así que yo hablo las cosas cara a cara. Mucho cuidadito, señor Tamayo. Ha logrado su objetivo de ser ministro de Energía. Es muy influyente Macroconsul. Aquí, lo primero, a revisar ese contrato en la refinería de La Pampilla. Y si no, pues, el lobby lo tenemos dentro del gobierno ya, metido con un ministro designado por el relacionista público de estos poderes de la corrupción. Fernando, el programa ya está llegando al final. Me gustaría preguntarte una última pregunta. ¿A qué te vas a dedicar los próximos días, Pero quiero meses? antes relevar, por ejemplo, ya que tenemos nombres de ministros. Me da una gran alegría saber de un nombramiento, seguramente hay otros más, pero el nombramiento de Ana María Romero como ministra de la Mujer es una garantía. Y realmente en eso tenemos una garantía de probidad y de trabajo en función del interés nacional. ¿A qué te vas a dedicar los próximos días, los próximos meses, los próximos años? Bueno, a seguir trabajando por el Perú. ¿Vas a ser un ferviente vigilante de la democracia y de la corrupción? Sí, y con propuestas permanentes. ¿Te preocupa, ¿no? Pedro Pablo? Con propuestas. ¿Y el nuevo gobierno? O sea, lo que queremos son hechos. Yo quiero juzgar por hechos. O sea, ya otorgamos a priori la confianza con el voto depositado en la segunda vuelta. Y, por ejemplo, yo quisiera escuchar que el 28 de julio se propone derogar la ley Klimper, que es una ley esclavista, que le recorta los derechos a los trabajadores del agro, una ley fujimorista. Vamos a seguir en lo mismo, vamos a crear puestos de trabajo para que sea un régimen esclavista de trabajadores sin derechos. Vamos a reajustar sus pensiones a los jubilados, por ejemplo. Vamos a respetar el derecho de los trabajadores que aportan a las AFPs o bajo el nombre de una reforma integral vamos a diluir lo que ya se ha avanzado con el patrimonio que le pertenece a los trabajadores, no a ninguna AFP. Vamos a hacer una transparencia real de gobierno. Eso es lo que queremos. Bueno, Fernando, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo. Hechos. Me gustaría aprovechar esta tribuna para... ¿Vamos a acabar con los servicios? ¿O vamos a seguir con ese sistema de explotación legalizada de los trabajadores? Bueno, por eso es que... ¿Vamos a incentivar la pequeña empresa? ¿Por qué el 28 de julio, Pedro Pablo, te lo digo desde acá, saca el decreto supremo reglamentando la ley del 2008, que el Estado le compre no menos del 40% a la pequeña empresa y que bajemos los intereses y bajemos los tributos y no pensemos pues en rebajar los ingresos de los trabajadores? Esos son hechos, eso lo puedes hacer, no necesitas para nada al Congreso. Bueno, Fernando, te agradezco mucho por haber venido una vez más a nuestro programa. También te agradezco por nuestra amistad que trasciende las películas mudas y las cenas con pizza. Y una vez más reiterarte mi invitación a poder hacer parapente el martes con Luis Alfonso y con Iván Slokovic. Queda pendiente hacer un poco de parapente, que yo sé que es algo que además a ti te emociona bastante. Sí, pero todavía no tengo voluntad suicida, con todo respeto. Bueno, lamentablemente ya nos tenemos que ir. Todos los días terminamos con música en vivo, así que gracias. Me avisaron que este programa regresaba unas horas antes de hacerlo, no pude conseguir una banda en vivo, pero he traído un instrumento que lo compré hace unos días en China, que es una ocarina china. Esta canción, así como tan compuesto, solo le pido a Dios. Yo te dedico esta canción a ti, Fernando. Por favor.
Bravo. Gracias a ti. Qué bonito. Qué bien. ¿Ah? No se olviden, nos vemos el próximo jueves Para a el las próximo 11 de la video, noche. para el- Y seguramente podrán ver algunas fotos y videos de esa jornada de parapente que vamos a hacer con Fernando. Hasta luego.